En Venezuela, el panorama político electoral se mantiene convulso ante los recientes anuncios. El gobierno de Nicolás Maduro concretó los primeros comicios de este 2025 para el 27 de abril y la oposición liderada por María Corina Machado llamó a la abstención. Esto es una demostración de poder contra la voz silenciada de millones de venezolanos. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura, cara a cara, donde en esta oportunidad tendremos dos perspectivas. La primera de ellas es el analista político, consultor electoral y diputado a la Asamblea Nacional, Aníbal Sánchez. Bienvenido a Impacto Venezuela. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, estamos totalmente en la orden. Eso, ¿cómo percibe este panorama actual ante lo ocurrido el 28 de julio del 2024? No es un secreto para nadie que hay millones de venezolanos que están reclamando una supuesta victoria, y digo supuesta victoria porque no me corresponde a mí afirmar o negar lo que haya ocurrido, pero sí decir que hay millones de venezolanos que están reclamando. Entonces, volver a elecciones, ¿en qué nos coloca en este momento a todo un país? Bueno, estamos en un contexto, indudablemente, como tú lo catalogas, un contexto que en lo social y en lo político, un contexto que podemos decirlo convulsionado, ¿ok? Pero también tenemos que estar claros de que existen algunos aspectos constitucionales que se deben de cumplir. Este año, 2025, está asignado circunstancialmente por varios procesos electorales. Nosotros a veces catalogamos que son 10 elecciones, aunque algunas de estas elecciones son agrupadas. Por ejemplo, la convocatoria dentro de una agenda que yo he catalogado como una agenda ambiciosa, que nos va a llevar indudablemente a que el cronograma electoral va a ser un cronograma electoral atropellado. Ahí vienen los primeros aspectos técnicos. Lo que pasa es que en esta oportunidad los aspectos políticos privaron tanto para hacer el anuncio y igualmente deben privar al momento de que se dé una respuesta política desde la oposición e incluso desde la acera de los ciudadanos, desde la acera de los electores. Parece mentira, yo te puedo hacer una lista muy grande de las irregularidades que se pudieran estar cometiendo. Una convocatoria, un proceso electoral debe ir siempre acompañada de la publicación de un cronograma. Eso lo establece el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Para mí es importante el tema de la convocatoria, porque el tema de la convocatoria marca lo que sería el día uno dentro de ese cronograma y después vienen unos lapsos. De acuerdo al artículo 35 de la misma Ley Orgánica de Procesos Electorales, en 30 días yo tengo que hacerle un corte al registro electoral, pero es que prácticamente lo que nos están dejando son 90 días, teniendo Semana Santa por medio, para prácticamente poder realizar 90 actividades que son prácticamente las que se estipulan antes del día de la votación. Un proceso electoral que yo catalogo de ambicioso porque prácticamente 561 funcionarios o personas que deben resultar electas ese día, un volumen bastante alto dentro de unas elecciones que son bastante complejas de organizar. La elección quizás más fácil de montar hubiese sido la de gobernadores y consejos legislativos, pero están incluyendo también los diputados a la Asamblea Nacional. Cuando hablamos de diputados a la Asamblea Nacional, cuando hablamos también del tema incluso de concejales y de legisladores regionales, es un proceso bastante complejo porque la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente, la cual se estaba haciendo una revisión, pero este proceso va a ser con la misma ley existente, estipula que este sistema de elecciones es lo que llamamos nosotros mixto, es decir, tiene dos componentes, un componente que son las listas, que es lo que representa la proporcionalidad de los votos, y un componente que es nominal. Cuando hablamos de componente nominal, estamos hablando del diseño del circuito, estimada. Entonces, prácticamente cuando hablamos de diseño del circuito, estamos hablando de tarjetones distintos. Prácticamente unos 200 tarjetones van a ser distintos, porque unos son 93 circuitos hasta el momento. Digo esto hasta el momento porque también ¿Cómo hay puede otros cambiar? todo puede cambiar y también tenemos un aspecto. Se está hablando probablemente de incluir la elección del gobernador del estado de la Guayana Esequiba. Entonces estamos hablando de un gobernador más, estamos hablando aproximadamente de unos 7
legisladores regionales más, los cuales tienen que ser electos en listas y circuitos, y probablemente 4 o 6 diputados más a la Asamblea Nacional, que indudablemente estos aspectos no están cubiertos dentro de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la cual para la elección del 2020, cuando nosotros decidimos ir un proceso en una circunstancia muy parecida, donde estaba un sector político cercano a la oposición llamando también la atención. Yo estoy seguro que la relación hubiese sido otra, de que si todos los electores hubiesen votado en esa elección del 2020, al igual que yo he hecho unos ejercicios hipotéticos para esta oportunidad, y si algunos de esas personas que todavía dicen o establecen que los resultados no son los que oficializó a través de unos boletines del CNE, sino que son otros. Bueno, una de las formas incluso de defender ese volumen de electores que dice que tiene la oposición, precisamente es participando. Por eso yo insisto mucho que en esta oportunidad la resistencia, el atrincheramiento de las fuerzas opositoras debe ser dentro de las urnas, pero las urnas electorales, aquí el voto, lamentablemente, te lo está hablando una persona que tiene más de 25 años trabajando por la institucionalidad del voto, pero lamentablemente en estas circunstancias el voto dejó de ser un arma de elección para pasar a ser un arma de protesta, un arma de resistencia. Nosotros deberíamos ir hacia un sistema no solo que tenga representación proporcional, que significa un equilibrio entre el número de votos que obtengo y el número de escaños o cargos que me asignan. Eso sería lo ideal. Claro. Pero aquí prácticamente bajo un régimen que dista prácticamente de ser democrático, nosotros el voto lo tenemos que convertir en un arma de protesta, en un arma de resistencia ciudadana, y a eso es lo que hemos hecho. Los convido a que podamos participar el 27 de abril sin que nosotros dejemos de hacer las denuncias. Ya yo he empezado a explicar por mis distintas redes, @AníbalSánchez_off, algunas irregularidades, sobre todo con el aspecto que tiene que ver indudablemente con las fechas. El mismo presidente del CNE, al momento de hacer el anuncio, dijo que estaban abiertas las posibilidades que los partidos pudieran hacer una protesta. Yo no me estoy negando a la participación, pero creo yo que sí sería prudente incluso pensar en una reprogramación. Hay aspectos que no están muy claros con lo que tiene que ver sobre todo con la postulación de los candidatos, cuáles van a ser los circuitos electorales. Por eso era importante que si teníamos claro que el 2025 era un año electoral, tanto el cuerpo legislativo, la Asamblea Nacional, como el CNE han debido abocarse a algunas actividades previas. Hay una actividad, por ejemplo, que tiene que ver con el mismo diseño de los circuitos, que algunos pensarán, bueno, eso es trabajo en la mesa técnica del CNE. No, la construcción de los circuitos, estimada, parte de la aprobación de unos índices poblacionales que tiene que hacerlo la Asamblea Nacional. A partir de la aprobación de esos índices poblacionales es que sabemos exactamente el número de diputados o legisladores para cada entidad, y es que es el punto de partida para el diseño de los circuitos geográficos que hacen falta para diseñar también todos esos tarjetones. Entonces deberíamos abocarnos en eso, y el tema de la elección del servicio electoral, los testigos de mesa, los miembros de junta, de acuerdo a la ley vigente, eso hay que hacerlo dentro del primer trimestre de Hay cada año. miedo, sobre eso hay miedo, porque lo que ocurrió con los testigos electorales que participaron el 28 de julio también es como delicada esa situación, la persecución que se generó, porque no es un secreto para nadie, que fueron hasta las casas de esas personas a buscarlos, a algunos se los llevaron detenidos, otros están en clandestinidad, otros se fueron del país. ¿Cómo Bueno, eso en donde te ves amenazado? Nadie va a querer participar, ¿cierto? Exactamente era lo que te iba a desarrollar. Cuando estamos hablando que la infraestructura electoral que se pudiera aplicar para el venidero proceso electoral del 27 de abril, estamos en 15.000 centros, 30.000 mesas, muy fácil a decirlo, pero estamos hablando que eso significa prácticamente 180.000 electores que tienen que ser sorteados, motivados. El aspecto de motivación es muy importante. No es solo que yo hago un random y saco un número de cédula y fulanito va a ser un miembro de mesa, y fulanito va a ser secretario, presidente. A esa persona después no solo hay que contactarla, hay que motivarla, porque esa persona forma parte del universo de la población venezolana, que es escéptica, que está decepcionada. La mayoría va a ser testigos a favor del gobierno. Eso es lo que yo percibo en medio del miedo, porque más allá de esos llamados que está haciendo la oposición a no participar, la oposición liderada por María Corina Machado, hay miedo
y como ciudadano quizás yo tenga, mira, puedo argumentar, mira, no puedo, no puedo participar y ahí viene el segundo, el tercero, entonces Bueno, ahí es el problema estratégica, quizás, pues. ahí quizás el escudo protector que pudieran tener los que son miembros de mesa, que ellos son producto de un sorteo. Quizás pudiera tener más temor a aquella persona que resulta ser sorteada y se niega a asistir. ¿Ok? Porque si yo salí sorteado, bueno, yo estoy ahí y yo de mi comportamiento debe ser institucional, apegado a lo que establece el reglamento, apegado a lo que establecen las leyes y las resoluciones que van a regir este proceso. Eso en el caso de los miembros. A veces hay que saber diferenciar lo que es miembro a lo que es testigo. Los ¿Usted miembros considera son, que igualmente deben ir, que esa resistencia es no sí, tener miedo y presentarse como testigo? los testigos tienen que presentarlo, tienen que ser postulados por las organizaciones políticas. Todo eso va a ser regulado de acuerdo a una nueva resolución. De repente se respetan lo que se llama la postulación en respeto de las alianzas electorales, es decir, que si son 36 organizaciones que van a presentar, no son 36 testigos que tienen que estar en la mesa, sino prácticamente por los candidatos que estén optando en la gobernación en esa mesa. Pero igualito, es un esfuerzo enorme que tienen que hacer los opositores, indudablemente de conseguir personas que estén dispuestas a correr ese riesgo que tú estás diciendo. Esto no es nuevo en Venezuela, esas denuncias siempre han ocurrido en años anteriores, lo que se llama la coacción y la coerción que se ejerce a veces contra los testigos. A veces no es solo que nos dicen que no vayan, a veces simplemente le dicen, bueno, así te firma tu acta y hazte el ojo loco, vete a almorzar y vienes al final. A veces uno decía, vienes al final y te entregamos tu copia del acta, pero es que en el último proceso hubo hasta problemas para la entrega del El acta. gobierno se va a cuidar de lo que ocurrió el 28 de julio con las actas y todo eso va a Es, ser mucho más eh, controlado. Exactamente, aunque también no podemos a veces separar los aspectos políticos, a veces los aspectos de las necesidades que tienen el gobierno. Yo quisiera apostar que el gobierno o el sector del oficialismo en esta oportunidad está prácticamente obligado o tuviera una intención de que el sistema fuera medianamente más competitivo, incluso que el 28 de julio, para que lo pudieran utilizar un poco como para lavar aquello que sucedió el 28 de julio, donde, te repito, no somos ni tú ni yo los que estamos avalando unos resultados. A veces hay que hacer también muy objetivo, tener muchos argumentos al momento de hacer la crítica. Yo a veces vivo corrigiendo a las personas, a veces que dicen, es que el CNE no dio los resultados. No, estimado, el CNE sí dio unos resultados. Para que a lo mejor no están publicados en una página web, no están publicados en una página web porque fue hackeada. Algunos tuvimos oportunidad esta semana quizás de carambola de poder acceder a la página del CNE y me di cuenta porque me consta, yo he publicado alguna foto, incluso que hay una arquitectura nueva en la página, ahora es un fondo verde, incluso el intranet es de fondo azul. Estuve jurungando, viendo a ver si podía llegarle a lo que todo el mundo quiere llegar, que es a los resultados. No tuve oportunidad de llegar a ese link de los resultados y después la página indudablemente desapareció a través del espacio. No está ahorita colgada la página, pero que no estén publicados no significa que el CNE no dio unos resultados. El problema está en que ellos dieron un boletín y un segundo boletín que no son reconocidos por un sector de la sociedad venezolana, incluso por algunos miembros de la comunidad internacional, pero también esos resultados después fueron avalados o validados a través de una institución judicial como es la sala electoral. Entonces no es que no hay resultados, Cuestionada el problema también. es de reconocimiento a esos resultados. Así como un sector no reconoce unos resultados, otro sector no reconoce otros resultados. Yo a veces he dicho algo por el que han agarrado mucho los medios, que a veces yo hago este símil con lo que es un deporte. Cuando uno está jugando una liga, un campeonato de fútbol, un campeonato de béisbol, a veces hay juegos en que no estamos de acuerdo con sus resultados, que creemos que un árbitro, un manager incumplió alguno de los reglamentos y uno llega y coloca ese juego bajo protesta. Pero cuando tú colocas un juego bajo protesta, la liga no suspende el campeonato, los demás juegos siguen transcurriendo. Yo creo que hemos llegado a la etapa que el venezolano tiene que aprender a caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Mientras uno nos abocamos al tema técnico, otros se abocan al tema judicial, unos se abocan al tema humanitario, al tema social, no lo podemos desemparar nunca, el tema social, esos venezolanos que están sufriendo los avatares de esta crisis, tampoco voy a entrar a definir que
si la crisis era preexistente o las sanciones la agravaron. Son distintos temas donde todos debemos montarnos y tratar de construir un liderazgo colectivo, que esta vez es bastante difícil. El venezolano anda siempre pendiente de la búsqueda de un Mesías y yo creo que ha llegado la oportunidad que busquemos otras opciones. Diputado, ¿cómo hablar de competitividad también cuando desde el mismo gobierno, incluso el oficialista Francisco Ameliach asomó que la tarjeta de la unidad, la de la manito, no va a participar en estos comicios, apartando lo que pueda ser el llamado a no participar? ¿Ok? Bueno, Apartando eso, o sea, eliminar las tarjetas, seguir con ese mismo proceso, ¿cómo hablar de democracia? El número de elecciones, la democracia se mide en el número de elecciones. no, eso lo he dejado yo bastante claro. Un país no es más democrático porque se haga el número de elecciones. Ellos a veces en su discurso usan mucho que en 25 años 31 procesos electorales. La democracia son varios componentes. Existen unos índices de instituciones políticas que miden la democracia de acuerdo a la fuerza que pudieran tener sus instituciones, a la autonomía que pueda tener cada uno de los poderes y el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos esenciales. Son varios los condimentos que tú debes de tomar o variables que debes de considerar al momento de medir un Estado democrático. En cuanto a la pregunta de las tarjetas, yo acabo de ahorita colgar algunos aspectos que considera la ley orgánica de partidos políticos, la cual su última revisión fue del año 2010, no es nueva. Esa ley indudablemente estaba siendo producto de una revisión, pero esa ley contempla aspectos muy importantes, que sobre todo con esto que estamos hablando del tema de la MUD. Esa ley establece que un partido puede ser cancelado cuando deja de participar en dos procesos seguidos. Un partido puede ser cancelado o negada su inscripción por varios aspectos, pero en esta oportunidad la cancelación del partido de la Mesa de la Unidad no es un tema nuevo. Esto data de julio del año 2014, cuando el abogado César Burguera, un abogado del Estado Carabobo, introdujo a partir de una interpretación de la sentencia del TCJ un recurso, el cual llevó a que indudablemente de ahí en adelante se empezara a hablar el tema de la cancelación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad en esa oportunidad porque no cumplía todos los requisitos de la inscripción y se había acuñado el tema de la no doble militancia. Recordemos que la Mesa de la Unidad, cuando se constituye en el 2012, se quiso hacer como una figura, una especie de coalición. La ley actual no estipula tampoco la coalición y las firmas que daban origen a ese partido eran la suma de los partidos preexistentes. Entonces esto choca con los aspectos de la no doble militancia. Son muchos aspectos que ellos pudieran ir asomando para tener un expediente para, vamos a decir, adornar lo que prácticamente pudiera ser una decisión política de que es que la tarjeta de la Mesa de la Unidad no participe, pero ahí quedan todavía unas 22 tarjetas que todas han puesto, incluso la del cambio, ha puesto su tarjeta a disposición de gobernadores, alcaldes, líderes sociales, líderes de las comunidades que quisieran participar en los futuros eventos. ¿Cómo competir cuando también te amenazan con la ley Simón Bolívar, la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares? Desde la Asamblea Nacional, usted lo sabe, el presidente Jorge Rodríguez hizo un llamado a que el Consejo Nacional Electoral aplicara estas leyes contra todos aquellos políticos que quieran participar. Tenemos que tener claro de cuál es el fin que busca el gobierno. Esto es un juego bastante claro, siendo un poco pragmático en el tema de los números. Cuando tú no tienes los votos, cuando tú te sabes que no eres mayoría, tienes que buscar la forma de cómo convertir una minoría social en una mayoría electoral. Yo siempre lo he explicado, ellos no se salen de una ecuación que ellos tienen para lograr eso y tiene que ver desde la desmovilización. Esto cuando tú siembras miedo estás desmovilizando. La inhibición de la participación, cuando tú le haces cada vez más difícil al elector a encontrar a su centro, tú le haces más difícil al elector actualizar sus datos, el registro electoral, estás inhibiendo. Descalificar al adversario, esto es lo que vemos a veces con todos estos factores de elegibilidad. No es nuevo, quizás ahora existe un instrumento que se llama la ley Simón Bolívar, pero la Constitución, que data de 1999, en su artículo 130 y 131, te establece el deber que tienen todos los ciudadanos al respeto de lo que es la soberanía nacional, al respeto de las instituciones, al respeto de la simbología, y quizás ellos en el afán de tener un instrumento
de cómo aplicar esos criterios que ya estaban en la Constitución, es que surge la ley Simón Bolívar y prácticamente ellos lo que están buscando con esto es descalificar a algunos adversarios, a algunos candidatos, incluso reconozcámoslos, algunos de esos candidatos o están en refugio o están afuera y son los que a veces crean más matrices de opinión de por qué no participar, pero te repito, ahorita la decisión de participar o no tiene que prevalecer, al igual que como prevaleció para hacer una convocatoria apresurada dentro de una agenda ambiciosa que tiene el CNE, tiene que ser una respuesta política. Ante problemas políticos, soluciones políticas. Ahorita tiene que anteponer el criterio político de que yo voy a votar porque el demócrata soy yo, el que estoy resistiendo soy yo, y el única arma de protesta dentro del aspecto democrático que yo tengo es mi voto. Pero recordemos que esta elección es la que va a marcar el resultado siguiente, y los resultados siguientes pudiera ser una nueva constitución. El resultado siguiente pudiera ser que tuviéramos que entregar como oposición las 335 alcaldías y los 2.400 concejales. Bueno, esperemos. Hay que ir viendo sobre la marcha qué es lo que acontece en Venezuela. Lo que sí sé es que nuestro país está bastante convulsionado con este tema político electoral y queda de los venezolanos participar o no. Ya es una decisión muy personal de cada uno. Lo importante es tener en cuenta en que la lucha es desde aquí. Eso es importantísimo, Mildred. Gracias por acompañarme en Cara a Cara. Espero tenerlo más adelante, como dije. Totalmente a tu orden. Gracias. Ahora vamos a conocer otra perspectiva, la de la juventud venezolana. Mi siguiente invitada es Wanda Cedeño, coordinadora nacional del movimiento Voto Joven. ¿Cómo estás, Wanda? Bienvenida a Impacto Venezuela. Hola Mildred, muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer conversar el día de hoy. Gracias a ti por estar en mi programa Cara a Cara. Wanda, ¿cómo percibe o cómo se ve el panorama electoral ante los ojos de la juventud venezolana? El que estamos viviendo Bueno, ahorita. sin duda alguna es un panorama sumamente complejo. Partimos un poco sobre la incertidumbre, aunque hubo un anuncio sobre un proceso electoral en puertas para el 27 de abril, pues hasta el momento el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido con los extremos legales necesarios, esto es la publicación en Gaceta Electoral sobre el cronograma electoral en donde podremos entonces saber a detalle cada uno de los hitos que conforman este proceso electoral. Pero además, pues tras las elecciones del 28 de julio, la, el respeto y quizás la legitimidad que se tenía ante el actual Consejo Nacional Electoral está sumamente disminuido, por lo cual, pues con miras a no solo este proceso, sino al resto de los procesos electorales que vamos a vivir en Venezuela, es importante que se piense en la autoridad electoral que los va a desarrollar y por igual, aunque no se ha tenido mucha noticia al respecto, pues el tipo de ley que se va a aplicar, porque se anunciaron reformas electorales luego de las elecciones del 28 de julio y hasta el momento no se han publicado. Wanda, la abstención, no participar. Hay antecedentes de años, desde el año 2012, 2018, 2020, etcétera, en donde la abstención lo que ha permitido es el apoderamiento del chavismo en el poder. ¿Ok? O sea, que se sigan ocupando más y más cargos. Ha pasado gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos, Asamblea Nacional, a las pruebas me remito, 2020, y así sucesivamente. ¿Ustedes consideran como juventud que atender un llamado a la no participación es la solución en este momento? Mira, qué valiosa esta pregunta. Yo creo que para comenzar hay que considerar que en sí mismo el voto no es el fin. El voto en Venezuela siempre se ha presentado como un medio, parte de una estrategia democratizadora y como tal tiene que verse. Para las pasadas elecciones del 28 de julio, pues claramente que sabíamos que nos enfrentábamos a unas elecciones sumamente retadoras, pero entendíamos el rol transformador que tenía el voto en este sentido. Y ahí lo conecto con estas elecciones. Aunque hasta el momento no se considera técnicamente cerradas las elecciones del 28 de julio, pues sí hay que preguntarnos, en cualquiera de los casos, sea participar o abstenerse, ¿a qué está sirviendo esta estrategia? Y cómo esa estrategia, por igual, abona a un espacio cada vez más democratizador en el país.
De manera que como ciudadanos pues tengamos en cuenta que no podemos pasar tampoco la página de lo que ocurrió el 28 de julio, de los votos que se emitieron, y también pues debemos tener en nuestro centro el proceso democratizador que necesita Venezuela y la profunda reinstitucionalización democrática que buscamos. Votar en sí mismo es un reto, no solo pues por los distintos obstáculos que impone el Consejo Nacional Electoral, en este caso a los jóvenes con el registro electoral, que seguimos teniendo un gran número de jóvenes que no pueden inscribirse y con el cronograma aparentemente tan estrecho que vamos a tener, pues probablemente no se logren inscribir los jóvenes. Pero además porque en Venezuela vivimos otro tipo de retos, estamos sometidos a una cotidianidad muy volátil que no nos permite efectivamente participar en elecciones normales como se podrían tener en otro lugar y en donde estamos expuestos además a la desinformación. De manera tal que pues la decisión naturalmente de participar o no no es una dicotomía que tiene que partir de la base quizás absoluta. Es de hecho una decisión particular que debe tomarse considerando pues las distintas situaciones que vivimos en el país y sobre todo prestando atención a qué vemos en el futuro. Y en ese sentido, pues estas elecciones de 2025 son sin duda unas elecciones que fueron muy esperadas, particularmente para los jóvenes. En el pasado, antes del 28 de julio, quizás muchos jóvenes se quieran presentar a este proceso electoral y ahí justamente partimos de la base del análisis de para qué nos presentamos, a qué sirve entonces presentarse a estas elecciones y para qué votamos, con qué estamos abonando con este voto, a qué estamos abonando con este voto y cómo efectivamente esto puede transformar o no nuestra realidad. Para quienes no saben, Wanda forma parte del movimiento Voto Joven. Voto Joven es una estructura de jóvenes, evidentemente, que tuvo un rol protagónico, digamos, en las pasadas elecciones, en lo que fue la movilización de esa juventud, en el proceso también de actualización de datos, de inscripción, y evidentemente es importante conocer ¿cuál va a ser ahora, Wanda, el papel de ustedes en estas elecciones? Porque no estamos hablando de una elección, estamos hablando primero de unas elecciones mixtas, donde queda por fuera la de alcaldes, pero está gobernadores, diputados y consejos legislativos. Luego vienen consultas populares, pero también se avecina una reforma constitucional y se avecinan otros procesos importantes para el país que aparentemente nadie los va a detener. O sea, esto va a seguir en curso. Entonces, si el gobierno, evidentemente el gobierno de Nicolás Maduro, vio lo que pasó el 28 de julio, evidentemente va a buscar blindarse y ese es el temor que tienen muchos venezolanos en las calles que dicen, no, bueno, no quiero participar por esto, no, no creo en el sistema, no nos van a hacer trampa o no trampa, pero por eso digo, ¿cuál va a ser su papel en este momento en vista de todos esos puntos de percepción variopintos que tenemos en nuestro país y radicalizados? Porque también estamos cayendo en una situación de radicalismo donde hay que entender las formas y que el mensaje debe ser el mismo, pero manejado de diferente manera. Bueno, lo primero, nosotros seguimos pues defendiendo el derecho a elegir y sobre todo a la autodeterminación de los pueblos como un derecho humano en Venezuela y principalmente de los jóvenes. ¿En qué se traduce esto? Pues nuestro rol primario es justamente identificar cada una el cumplimiento o incumplimiento de cada uno de los hitos que corresponden al proceso electoral. Esto es, pues cada una de las actividades que están enmarcadas en el cronograma electoral. Y si en el marco del cumplimiento de esas actividades existe alguna irregularidad. Históricamente ese ha sido nuestro rol. Pero además, pues nuestro rol también es educar a la ciudadanía sobre efectivamente cómo se ven unas elecciones libres, justas y participativas de manera que los ciudadanos puedan tomar por sí mismos la decisión de qué hacer ante un proceso electoral, entendiendo pues que en Venezuela justamente el voto no es obligatorio, pero que sí enfrentamos retos sumamente graves para poder ejercerlo.
Y por último, pues justamente el documentar cualquier tipo de incidencia que se pueda presentar en el marco del proceso electoral. Y ese es justamente pues el rol que nosotros vamos a tener en este mega año electoral que se viene en Venezuela, porque se estima que sean alrededor de 10 elecciones y pues además de todo esto, seguimos igual insistiendo bajo ese principio de la autodeterminación de los pueblos en la necesidad que tienen todos los venezolanos y venezolanas de ver cerrado el proceso electoral del 28 de julio. Y partimos sobre la base de que técnicamente no se ha cerrado este proceso, pues principalmente porque los extremos legales necesarios, que es la publicación de los resultados detallados en la Gaceta Electoral y en la web del Consejo Nacional Electoral, no se han cumplido. Por lo cual, aun cuando hubo un proceso judicial en el marco de ese proceso, sin duda alguna, no está claro para los venezolanos el fin de ese proceso electoral. Y sin cerrar ese proceso, pues naturalmente cualquier evaluación que hagamos de los próximos procesos electorales va a estar a la luz de todo lo que vivimos durante el 28 de julio y los días posteriores. ¿Han pensado en cómo van a defender los resultados de estas siguientes elecciones? ¿Cómo la van a trabajar? Obviamente las estrategias no se revelan, eso lo entendemos. Pero sí quisiera saber si ya han pensado en cómo van a manejar la situación, viendo los antecedentes y si hay miedo. ¿Cómo está el factor miedo en la juventud venezolana con todas esas detenciones que se dieron, con todo lo que ocurrió después del 28 de julio? Bueno, mira, respondiendo sobre la defensa del voto, creo que primero hay que determinar justamente la participación o no del proceso electoral. Y en el caso de este proceso electoral, y de hecho también en procesos electorales pasados, nosotros no nos dedicamos a llamar a votar o a votar por una parcialidad política específica, sino a educar a la ciudadanía sobre qué hacer. Y en ese sentido, pues en este proceso electoral tenemos que considerar varias cosas en el marco de la posible defensa del voto. O incluso en una estrategia de participación electoral. Y esto es, pues naturalmente, la grave crisis de derechos humanos que tenemos en Venezuela. Luego del 28 de julio, la cruenta represión que vivimos y las detenciones arbitrarias masivas que se vivieron en el país han dejado sumamente golpeado el tejido social. Líderes comunitarios, sociales y políticos en muchos casos están en resguardo y en ese sentido, pues cualquier acción de defensa del voto, pero además de campaña electoral, sin duda alguna va a estar marcada por la sombra de lo que ocurrió el 28 de julio y los días posteriores. Por lo cual, pues naturalmente, y sobre todo en los jóvenes que fueron los principales afectados de estas represiones y detenciones arbitrarias, va a haber miedo. Y va a haber mucho miedo de salir a la calle, de poder ejercer cualquier tipo de acción electoral o incluso de campaña electoral, porque pues naturalmente nos encontramos en una situación sumamente restrictiva. A esto además hay que sumarle pues la aprobación de leyes que cierran el espacio cívico en Venezuela. La ley antisociedad y la ley Simón Bolívar pues buscan un poco limitar la acción de organizaciones de sociedad civil que como la nuestra se dedican justamente a generar conciencia en los jóvenes venezolanos, por lo cual pues justamente tenemos un escenario aún más complejo para cualquier proceso electoral y sobre todo para la defensa del voto. Resistencia y democracia. Ustedes se refieren a eso en las redes sociales constantemente. ¿A, a qué se traduce? ¿Resistencia es igual a permanecer aquí o resistencia es igual a participar? ¿Van o no van a participar en los próximos comicios y de qué depende eso? Por lo menos la juventud, pues. Cívicamente, de manera pacífica, de manera pues vinculada a los derechos humanos e insistiendo sobre todo en no olvidar lo que ocurrió el 28 de julio, que esto no implica de ninguna manera acabar o cerrar el país mientras tanto. Lo que implica es tener en cuenta pues justamente cuál fue el respeto de la voluntad que buscábamos en ese momento y cómo este proceso electoral o próximos procesos electorales pueden o no abonar a esa situación. ¿Crees que la abstención sería un daño terrible para Venezuela?
Bueno, justamente por eso insisto en cuál es la estrategia. Efectivamente, con el escenario que tenemos, es posible participar bajo este contexto y que esos resultados se respeten. Es posible, pues justamente que esas personas que resultan electas puedan ejercer sus cargos libremente. Es parte de lo que hay que preguntarnos, porque, insisto, el voto en sí mismo no es un fin, es simplemente una herramienta. Wanda Cedeño, muchísimas gracias por compartir con Impacto Venezuela en mi programa Cara a Cara tus impresiones como joven venezolana sobre todo este contexto convulsionado, como lo dije al inicio del programa, en la parte política y social, pero ese es mi trabajo, preguntar en base a lo que escucho en la calle, en lo que comenta la gente y que ustedes como protagonistas de este momento, porque tienen un rol importante que es la movilización y capacitación para que los jóvenes se vean motivados a participar, apartando todos los contextos, pero ese es su rol, la movilización y la participación de la juventud, que se inscriban y participen. Entonces, evidentemente, es siempre importante poder contar con sus impresiones y lo que ustedes piensan, porque si bien estás hablando como una joven venezolana, también formas parte de un movimiento en donde te reúnes con muchos de tus compañeros y debaten esas estrategias y trabajan en función de. Esa es la idea, buscar mecanismos que nos permitan llegar a, y las estrategias no se revelan, pero si está la motivación para hacerlo, entonces ahí eso es otra cosa. El 28 pasaron muchas cosas, no tenemos la verdad absoluta porque no la tenemos, pero sí pasaron cosas y no se puede obviar lo que pasó. Entonces, evidentemente, en base a eso, hay que ver cómo se van desarrollando los hechos de aquí al 27 de abril. Espero tenerte más adelante nuevamente en cara a cara y retomar esta conversación a ver qué fue lo que pasó ese día. ¿Ok? Seguro que sí, Mil. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A toda mi audiencia también gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.